todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria al Padre, gloria, gloria al Señor. Bendito sea Señor y Dios. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor es santo. Hermano, alaba al Padre, alaba al Hijo, alaba al Espíritu Santo. Dios es bueno. Levanta ahora oraciones de adoración al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Muévete en torno a su agenda diaria, muévete en torno a su voluntad. Padre, aquí estamos agradecidos, Señor, estamos endeudados con usted y no sabemos cómo pagarle tan alto costo en la salvación que nos ha dado. Cómo pagar la felicidad que tenemos en nuestros corazones, la paz que Cristo Jesús nos dejó al partir de este mundo, su Santo Espíritu que está entre nosotros, recordándole que somos de su reino y no del mundo. ¿Cómo pagar deuda tan alta, Señor? Pero aquí estamos diciéndole solo gracias, Señor. Gracias. Gracias por su divina y santa gracia, su voluntad ha estado entre nosotros. Y nosotros, Señor, enlazamos nuestras voluntades en esta hora para adorarle, para bendecirle, para exaltarle y darle honra al Dios que nos ha dado salvación en su propio sacrificio. Bendito sea, Señor. Bendito sea por los siglos de los siglos. Bendecimos su Cordero Santo, su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos la presencia y la persona del Espíritu Santo entre nosotros. Reciba, Dios Trino, en esta hora. Reciban, Señor. Y venga sobre nosotros la revelación, el entendimiento, el conocimiento, la guía y la fortaleza en el Espíritu a partir del comprender su palabra en este día, Señor. Que su palabra nos edifique, que sea un sincero, Señor, que trabaje sobre la dureza de nuestros corazones. Se lo pedimos en el santo y divino nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. La clase de hoy es un tanto corta, un tanto repetitiva, pero un tanto valerosa también. Hay una pregunta que se hicieron en la clase pasada que la vamos a contestar al final de la clase. Creo que el hermano la tiene anotada por ahí. Si no la tiene, que la vaya buscando. De todas formas, lo que vamos a ver hoy parece una repetición, pero si el Señor permitió que se repitieran estas cosas, algo de interés hay y lo vamos a ver ahora nosotros. Comencemos. Capítulo 25. Lectura del libro de los Hechos, capítulo 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después.
Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y les rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Parada 1. Estamos viendo allí algo muy interesante, una repetición de la vida de Pablo, de la cárcel de Pablo, pero vamos a ver qué tiene guardado esto. En primer lugar, el enemigo no descansa. El enemigo anda siempre persiguiendo a los que están predicando a Cristo Jesús. Pero más aún, no los que predican por predicar a Cristo Jesús, sino aquellos que están predicando la resurrección de Cristo Jesús, la resurrección de la vida. Porque donde fue derrotado el enemigo es justamente en la resurrección. Porque cuando Jesús fue crucificado, el enemigo sintió que ganó, lo maté. Pero cuando Jesús resucita, no lo maté. Resulta que ahí fue el vencimiento. Cuando Jesús dice, yo he vencido al mundo, ese vencimiento está en la resurrección. El fundamento del evangelio que nosotros recibimos y que debemos defender y promover entre todas las personas es el evangelio de la resurrección. Porque si hay algo diferente en los cristianos, es que el Dios que nosotros le servimos, después de muerto, resucitó. Más los demás profetas que hay por ahí, dioses y todo lo que quieran decir, este no es el espacio para hablar de ello. Todos murieron, si acaso existieron, y muertos quedaron. Pero Cristo Jesús resucitó. Por eso es que nosotros somos herederos de la vida eterna. Porque somos coherederos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, del reino de nuestro Señor Jesucristo, que es la resurrección. 2 años han pasado, cambian de gobernador, llega un gobernador nuevo, que es Festo, y los judíos siguen buscando la forma de cómo van a matar a Pablo. Eso significa que en ningún momento estuvieron tranquilos. Eso significa entonces que el evangelio seguía caminando. Pero hay otro significado también, dándole vuelta a la moneda que siempre se lo he dicho. Mientras los judíos están conspirando y haciendo de todo, no aparece en la literatura del libro de los Hechos de los Apóstoles ninguna manifestación de apoyo de la iglesia cristiana a Pablo. Más no lo necesitó. ¿Por qué? Porque el Señor hablaba con Pablo aún ahí preso. Acuérdense que en un momento le dijo, Pablo, ánimo, tiene que ir a Roma. Y yo imagino que Pablo, ahí encarcelado como estaba, vivía en oración, porque no está haciendo nada más que leyendo, comiendo y en oración. Pero el enemigo no tiene tregua, no es con Pablo. El enemigo no tiene tregua con ninguno de nosotros. Todo el que predica la resurrección se gana por sí mismo la persecución del enemigo. Ahora, ¿debemos tenerle miedo a la persecución del enemigo? No, porque Jesús nos dijo, yo estaré con vosotros todo el tiempo. Yo he vencido al mundo. Ánimo, ánimo. O sea, nosotros debemos confiar. Y lo que está pasando en esto es que aun cuando estemos en un ministerio hablando de Cristo Jesús y la resurrección y el plan de salvación, si ningún pastor, sacerdote, obispo o cualquier otro rango religioso que usted quiera colocarle al lado no le respalda, si el concilio al que usted pertenece no le respalda, siga predicando, porque usted no ha predicado para que nadie lo reparte. Usted está predicando para que las almas comprendan que hay otra vida después de esta vida, para que los seres humanos comprendan que el plan de salvación se cumple en Cristo Jesús, para que este mundo comprenda que el Hijo de Dios vino a este mundo, murió por nuestros pecados y resucitó por nuestra salvación. Por tanto,
el trabajo no es para el ministerio, ni para el sacerdote, ni para el profeta, ni para el predicador, no. El trabajo es para Cristo Jesús. Por eso Él nos dice, yo estaré con vosotros todo el tiempo, porque sabía muy bien que el enemigo no iba a perseguir todo el tiempo. Y eso es lo que está sucediendo con Pablo. Hay una persecución tenaz. Es increíble cómo los hermanos de formaciones evangélicas no pueden entender que ese pueblo está poseído por el enemigo. Yo no entiendo cómo no pueden entender eso. Que hay una posesión del enemigo en esos corazones. Han hecho de todo. Se han juramentado en maldición de que van a matar a Pablo. No solamente la gente del judaísmo vulgar, la gente del pueblo, sino los jefes del judaísmo. Apoyaron la juramentación en maldición para matar a Pablo. Y siguen insistiendo en que busquen a Pablo. En este caso, bando de Festo, que va a Jerusalén a conocer el mundo de Jerusalén, porque acaba de llegar como gobernador de las áreas donde va a estar dominando, e inmediatamente los judíos le marchan y le ponen un cebo. ¿Por qué no trae a Pablo aquí a Jerusalén para juzgar aquí a Pablo con nosotros? Lo que pasa es que el tipo es un político y el Señor lo está usando. Y sabe muy bien que no puede obedecer a la complacencia de lo que quieren los judíos. Los judíos pueden, por mucho poder social que tuvieran, solicitarle a un gobernador que le llevara a un preso para ir a juzgarlo con él allá. Porque sería una debilidad del gobernador, sería una bajez del gobernador, sería una pérdida del valor de su función ante Roma. Porque Roma permitía todo lo que los pueblos querían, después sometidos, querían hacer, aún después de sometido, pero el mando final, la corona final, la justicia final era la romana. Y el gobernador y el rey tenían que ver con eso. Si cometía el error de llevar a Pablo a Jerusalén y mataban a Pablo en el camino, como era lo que pretendían, o ellos pedían la sentencia de muerte, ese gobernador iba a ser inmediatamente sustituido de ahí y posiblemente eliminado por dejarse doblar el pulso de los subordinados. Continuemos. Cuando éste llegó, los rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Parada 2. Ahí hay varias cosas que ver. Primero, noten que el Sanedrín es ya quien está acusando a Pablo. Y como dice Lucas en su escrito, le están acusando de barbaridades que no pueden probar, pero lo siguen acusando. Eso todavía en el día de hoy se ve, la acusación, la persecución a los que están de parte de Cristo Jesús. Y los tribunales de poder también son usados por el enemigo para jugar la carta que necesita jugar en la persecución del evangelio. Cuando digo que está pasando justamente hoy, recordemos lo que está pasando en Europa con la guerra Rusia-Ucraniana. Han levantado todo tipo de calumnia, todo lo han hecho. Y tribunales internacionales, que son los medios de comunicación hoy modernos, se han embarrado diciendo cosas y más cosas y más cosas, y diciendo y diciendo. Sin embargo, nada de eso ha podido ser probado. Y les hago a colación que en el día del jueves, en San Petersburgo, hubo una reunión del gran liderazgo económico del mundo. Y allí Putin tuvo 1 hora y 10 minutos hablando.
Y hay algo que me llamó la atención en todo el discurso, un discurso economista, político, un discurso bien diseñado, pero hay un mensaje cristiano que no se ve en el discurso, o mejor dicho, se ve porque yo lo pude ver. Hay que estar en el espíritu para verlo. ¿Cuál es el mensaje? Putin dice ahí a toda esa gente que son los dueños de la economía del mundo, después que está sacando cuenta de que ellos no han hecho efecto todo lo que han dicho. Me pareció ver a Pablo allí rodeado de los acusadores. Entonces Putin dice que están inconformes con los resultados de la natalidad de Rusia, porque en el mes de abril en el mes de abril tenían una pérdida de 150 o 120 nacimientos que no se dieron, contrario al mes de abril del año pasado. Que la familia de Rusia debe estar por lo menos de 2 a 3 niños mínimo para ser una buena familia, y que esa familia hay que cuidarla con esmero. Si eso no es un mensaje cristiano, a mí hay que explicarme, creo que es un mensaje cristiano. Mientras el mundo persigue la familia, que es la estructura que el Señor ha diseñado para la sociedad, mientras están tratando de destruir, este señor se para y dice que está inconforme porque le faltaron 100 y pico de miles de niños, de nacimiento de niños en el mes de abril, que hay que seguir empujando, así lo dice a los médicos, que hay que seguir incentivando el nacimiento de nuevos niños. Mientras Europa hace aborto, Estados Unidos hace aborto, las mujeres llegan a viejas y no paren, mientras promueve la homosexualidad, mientras promueve el lesbianismo, los rusos están preocupados para que le nazcan más niños, necesitan más niños. Podría ser una medida político-económica o social, pero es espiritual. Andan buscando más niños, mientras otro le está matando, ellos quieren que nazcan más. Eso está pasando con Pablo. Está frente a una autoridad romana, y cuando este tipo le dice a Pablo, Festo, le dice a Pablo, quiere que, delante de los judíos que están ahí, los judíos ya, quiere subir a Jerusalén para que te juzguen delante de mí. La respuesta que le dio Pablo fue mortal. Ante el tribunal de César, entonces, tú quieres degradar el tribunal de César a unos simples judíos. Tú quieres degradar el poder del imperio a esta gente que están aquí. Eso es lo que tú quieres. Yo no he ofendido ni he dañado nunca a los judíos, y mucho menos la ley de César. Pero tú quieres degradar la ley de César, poniéndome a mí a que me juzguen otro, y ante el tribunal de César estoy. Eres tú que tienes que juzgarme, dime. Pero no hay nada que probarle a Pablo. Entonces, ¿para qué se usa esa acusación? Se usa, como todos los políticos de ayer, igual hoy, para trabajar sobre los cohechos, o sea, soborno. Es buscando soborno y congraciarse, lo dice Lucas, con tal de congraciarse con los judíos. Anote que Lucas no está hablando de que con el Sanedrín, sino con los judíos, población completa. Con los judíos está buscando mordida, está buscando soborno para estar bien con ellos. Y seguro que se lo estaban dando, porque lo está complaciendo demasiado, que es lo que Pablo le está diciendo. El tribuno superior aquí eres tú. Tú eres representante de César ante la justicia. Y tú que estás abandonando esa posición para complacer a esta gente que yo no le he hecho nada, pero tampoco se lo he hecho a César. Eso le trancó el juego inmediatamente. ¿Saben por qué? Porque ellos saben muy bien que de todas esas personas que están ahí debía haber 5 o 6 aspirantes a gobernador y que van a escribir a César. El tribuno Festo hizo esto, señor emperador. Y lo iban a destituir inmediatamente. Entonces uno de ellos iba a coger el mando. Y Festo lo sabe, que el chisme iba a llegar al César. Claro que iba a llegar al César. Entonces tenía que cuidarse la espalda. En ese momento, Pablo le puso la espada en el cuello y le dijo, decide tú que eres la autoridad. Ahora, tú no eres autoridad, dije que tú no eres autoridad para juzgar a nadie, entonces aquí. Eso fue lo que asustó a Festo.
porque alguien de ahí iba a mandar inmediatamente el informe a Roma. Podía haber matado a Pablo, pero un mes después, 2 meses después, se iba Festo, por haber delegado la autoridad de César en quien no tenía autorización, ni se le podía dar, porque era uno esclavo, uno subalterno de César. Continuemos. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Parad. Ahí está. Pablo le pone la espada en el cuello. Tiene que reunir el consejo inmediatamente. ¿Y qué hago? Pero es que en el consejo tiene que haber conspiradores también contra él. ¿Y qué debo hacer? Yo no he ofendido a esta gente no tiene cómo juzgarme ni por qué juzgarme, pero tampoco a César. Ahora, yo apelo a César, que César me escuche lo que yo estoy diciendo. Apelar al César en ese momento no era nada fácil. Pablo es ciudadano romano, número 1. Apelar al César era lo último de la justicia romana. Era el nivel superior de la justicia romana. Los códigos de la justicia romana tenían que ser respetados por obligación. Es cierto que estaban llenos de corrupción, pero debo informarle que todavía hoy en los códigos penales del mundo y los códigos civiles del mundo está la influencia de los códigos del Imperio Romano. Algunos son transcritos idénticos de como han sido originalmente creados. Y por eso fíjense que Roma tenía senadores. Hoy tenemos senadores en el mundo entero. Porque la organización de ese imperio era para su tiempo perfecta. Y la ley romana protegía al ciudadano romano y hasta al esclavo lo protegía en algunas cosas. Lo malo no eran las leyes romanas, lo malo era lo mismo de hoy en día. Las leyes son buenas, malas son los que la aplican o tienen autoridad para aplicarla. Porque le sacan beneficio a eso. Eso es lo que Festo anda buscando. Pero Pablo le puso un collar de hierro en el cuello. No podía moverse. Yo apelo a César. Él tenía inmediatamente que mandarlo a César. Porque si apelaba a César y después lo juzgaban ahí, significaba que el gobernador había dicho que César no tenía autoridad sobre él y quien mandaba era él. O que sencillamente los judíos tenían más autoridad que César. Así se iba a interpretar eso. Entonces el tipo en ese momento tiene que reunir el consejo. ¿Qué hacemos con este hombre? Ahí van los lambones a opinar. El apelo a César, cuidado, y el apelo a César. Aquí no vamos todos, porque se ve el consejo también. Porque si están con más autoridad que César, todo el que dice que tiene más autoridad que César, perdió la cabeza ahí mismo. Entonces, por eso la respuesta, a César tu apela. Continuemos. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Parada. Están oyendo eso. Llegó el rey, que también es nuevo, un nuevo rey para todo el área de Jerusalén. Entonces te va y le dice al rey: óyeme, ahí me han dejado un tipo preso, que yo no sé cómo hacer con él. No le he dicho que es inocente, porque que eso es para sacar beneficio, para sacar el cohecho de ahí, soborno.
y yo no sé qué voy a hacer con él. Los principales de los judíos lo están acusando, pero él no ha dicho yo lo acuso. Él no ha dicho en conseguir prueba. Él no ha dicho absolutamente nada a favor de Pablo. Todo lo que ha dicho es a favor de los judíos. Como diciéndole, esta gente puede dar dinero, esta gente puede contribuir, pero el tipo apelado a César, ¿qué hacemos? Tú como rey, ¿qué me aconsejas? ¿Qué debo hacer? Inmediatamente tiran el doble 6 sobre la mesa, trancaron el juego. A romperse la cabeza. Porque el afán de esos políticos de ayer como hoy es que la posición les sirva para crecimiento económico, para acumular riquezas. Ese es el afán que tienen. Y Pablo es un tipo que tiene quien haga una colecta para sacarlo de la cárcel. Pero resulta que los planes del Señor son otros. Y por la cabeza de Pablo, con la honradez de Pablo, en su corazón no podía pasar un soborno. Además, él sabía que el Señor le había dicho que iba para Roma. Y no le dijo cómo. Y le dijo muy claro, ánimo, yo estoy contigo. Entonces, eso es lo que tienen los políticos entre la espada y la pared. Pero Pablo sigue siendo el mismo individuo tranquilo, sedado, porque él sabe cuál es su misión. Él sabe que va, no sabe a qué va donde César. Pero ya Pablo se le había dicho cuando conoció a Jesús que él iba a ser testigo ante autoridades y reyes, monarcas y reyes. Y allí estaba Pablo ya, siendo testigo ante autoridades, monarcas y reyes de la resurrección de Cristo Jesús. Y como vamos a ver en el capítulo siguiente, capítulo 26, cómo se manifiesta Pablo ante la autoridad, dando un testimonio de fidelidad de Cristo Jesús. Y en ese momento de cárcel, de sacrificio, donde Pablo llega a darle testimonio de la resurrección de Cristo Jesús al emperador. Se llegó a lo máximo, autoridad por autoridad. Ya han pasado 2 gobernadores, ya tienen un rey nuevo. Y Pablo testificando, y luego va y testifica directamente al César. Continuemos. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Parado. Ahí está. Lo único que este hombre hace es hablar de un Jesús que está muerto y que él dice que está vivo. El testimonio de la resurrección. El testimonio de la resurrección, mis hermanos y hermanas. Pablo solamente testifica de la resurrección de Cristo Jesús. No he hallado nada en él, absolutamente nada. Es un asunto de la religión entre ellos. Que este dice que un Jesús que ellos mataron está vivo. Pablo nunca se salió de ese riel. Siempre estuvo bien encarrilado. Predicar la resurrección de Cristo Jesús. Eso es lo que nos toca a nosotros. Predicar la resurrección de Cristo Jesús. Esas autoridades que no le hacen caso a Pablo, no es menos cierto que le permitieron a Pablo regar la semilla de la resurrección cada vez que lo molestaban o lo atosigaban o lo interrogaban. Pablo salía con las mismas semillas y las regaba. Algo iba a quedar en ese mundo que tiempo después ese imperio poderoso pasó a formar parte del cristianismo. Continuemos. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César.
Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha mandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Parada final. Ahí estamos en lo que hoy conocemos, juicio público y contradictorio. Eso es lo que está pasando en el Imperio Romano, hacia juicios públicos y contradictorios. Pero fíjense qué desfachatez la de ese gobernador. Le está diciendo al rey: los judíos quieren que lo mate, pero yo no encuentro nada. Entonces, si tú no encuentras nada, ¿por qué tú no lo sueltas? Es posible que la intención de sacarle dinero a Pablo, como lo dirá Lucas más adelante, esté moviendo a toda esta gente, pero es la intención que el Señor permite para que Pablo sea enviado a Roma. Porque si lo sueltan ahí, usted puede estar seguro que los judíos van a perseguirlo y lo van a matar con Dios por ahí. O sea, de 2 pedradas le iban a dar, 2 pedradas. Pero sin embargo, le tranca el juego al gobernador. El gobernador va a un rey que acaba de llegar, un rey nuevo que es Agripa, y le dice lo que está pasando. No encuentro nada, pero esta gente quiere que lo maten. Él apeló a Roma. ¿Qué le digo yo a César si no encuentro nada? ¿Qué le puedo decir? O sea, no puede mandarlo sin un documento de acusación, sin un expediente, pero no tengo nada que decirle. Rey Agripa, ayúdame con este hombre. ¿Qué puedo hacer con este hombre? ¿Cómo se lo envío a César sin un documento? ¿Van a venir ahí a sacar una patada de aquí? Porque lo estoy enviando por enviarlo. ¿Qué tú me aconsejas? ¿Qué hace el rey Agripa? Óyeme, solamente con decirle que ese hombre habla de un tal Jesús que murió y resucitó, que los judíos lo mataron y que resucitó, él inmediatamente: yo quiero oír a ese hombre. O sea, el evangelio tiene una sutileza que con el tiempo se ha ido perdiendo por culpa de nosotros, los hermanos que hablamos del evangelio, porque le hemos quitado el sazón de la sutileza espiritual para colocarlo en la sazón de la sutileza material. Fíjese con la delicadeza que Pablo, en público y en contradicción dentro de los tribunales, habla de Cristo Jesús, y eso llega al oído de una persona. Dice: yo quiero oírlo. Creo que ese hombre dice: ¿cómo que está vivo? Esa es gente que cree en dioses, y de repente dice que hay uno que resucitó y que él lo vio, que él es testigo de eso. Yo quiero hablar con ese hombre, porque también en esa época la palabra de un ser humano tenía valor, mucho valor. Pablo no necesitaba testigo para eso. Simplemente su palabra tenía valor, porque su palabra es el resultado de un encuentro con Cristo Jesús y la inspiración del Espíritu Santo en él. Y por eso cuando él habla, choca con todo el mundo. Choca con los que no creen, choca con los que dudan y choca con los que habrán de creer. Quiero oírlo. Yo quiero saber de qué se trata esto. Porque los griegos tienen muchos dioses, pero ninguno ha resucitado, ni nadie lo ha visto. Los romanos también. Y este hombre dice que mataron uno que él es su testigo de que resucitó entre los muertos.
Yo necesito conocer a ese resucitado. Yo quiero oírlo, ese hombre. Al querer oírlo, lo hace quizás por el morbo del momento. Pero la palabra no retorna vacía. Esas son conciencias que si no aceptaron a Cristo Jesús, quedaron convulsionadas en el campo espiritual, con dudas en el campo espiritual. Un momento. Un momento, tiene el micrófono apagado. Margarita tiene el micrófono. ¿Dónde quedé yo? No sé. Donde tú quieras. Ya. Sí. Bueno, espero que hayan oído por lo menos una de las partes finales, pero voy a repetir un poquito. Decía que el cristiano tiene que hablar de la resurrección, del plan de salvación con mansedumbre, sin dejarse contaminar por el afán de sobresalir. Pablo no quiere sobresalir. Pablo, donde quiera que está predicando, Dame un momentito. Margarita. Ya. ya. Adelante. Bueno, mi micrófono se apagó, pero se entendieron mucho. Sí, Margarita. Les decía que el afán de Pablo no es destacarse como orador en una acusación, en un juicio público contradictorio que todavía lo tenemos. Ese no es su afán. El afán es que conozcan a Cristo Jesús. En el momento mismo en que Pablo utiliza su oratoria para destacarse como orador, que fue lo que los judíos hicieron con Tertulio, llevarlo para que se destacara la forma de él hablar con belleza, en ese mismo momento, si nosotros predicamos de ese punto de vista, ya no estamos predicando, nos estamos promoviendo con una filosofía idealista, no con el plan de salvación. El plan de salvación no requiere conocimiento, ni altanería, ni mucha academia. Requiere fe. Fe y mucha fe. Y cuando nosotros hablamos del plan de salvación con fe, la semilla queda regada en cualquier terreno, aun sea montañoso o de desierto. Ahí va a germinar la semilla tarde o temprano. Porque si cae en un terreno rocoso, en algún momento, aunque sea con la humedad de la noche, va a germinar. Si cae en un terreno fangoso, en algún momento los rayos de luz lo harán germinar. Porque esa semilla no muere, porque no es una semilla humana, es una semilla espiritual lo que nosotros estamos entregando. Y es una semilla espiritual lo que tenemos que buscar que las personas reciban, que es el afán de Pablo. Tal es su afán que ni Festo ni ninguno de los gobernadores anteriores han dicho, es un tipo que habla muy bien, que defiende muy bien. No han hablado de nada de eso. Todos dicen, es que él habla de un tal Jesús que murió y resucitó. Eso los confunde. Eso les cierra el camino al enemigo. ¿Por qué? Porque inmediatamente nosotros hablamos del plan espiritual, del plan de salvación, no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de Cristo Jesús. Dios bendiga. Amén. Preguntas, micrófonos abiertos. Hay una pregunta de por medio, vamos a ver primero la que tenemos de hoy. Hay una pregunta de por medio y el interesado no está en línea.
Bueno. ¿Quién tiene alguna pregunta? Bueno, yo creo que el propósito de Dios está siempre definido y escrito, porque todo ese trayecto de ir él y a Roma, el único propósito que tenía era expandir el evangelio por el mundo. Y Roma era la capital del mundo. Así Era es. en Nueva York de ese tiempo. Pues El Washington, el Washington el y el Nueva Pentágono. York. Era Vamos a el decir el Pentágono. Washington, el Nueva York o el París de ese tiempo. Es decir, que no había manera, no había otra manera de que él pudiera llegar y pasar todo lo que pasó para poder hablar de la grandiosidad de nuestro Señor. Amén. Amén. No tenía como encontrarse con César. Nunca. Nunca lo iba a ver. Ha sido fácil con una varita mágica montarse en la yola, coger para allá y todo pasar como si nada, porque yo soy el jefe. Pero Sí, todo lo que servimos al Señor, lo tratamos así al Señor, tenemos nuestra lucha, nuestra debilidad, nuestra fortaleza, así tenemos es. nuestra manera de pensar, hablemos bonito o feo, para Dios nada es imposible. Amén. Así es. Entonces, Así nada, es. pudo haber sido otro, pudo haber sido uno de los pecadores, pero le plació que fuera Pablo, que ya estaba instruido, que ya conocía, era además judío, era romano, es decir, tenía todas las de poder. Imagínate a Pedro tratando de llegar a Roma, se le iba a hacer más difícil. Sí llegaría. Y pero como para Dios nada es imposible, pues, también hubiera llegado sin problema. Sí. ¿Tú entiendes? Es decir, que gloria a Dios, y nada, gracias por repetir, que no fue repetir nada, realmente fue pensar que el propósito de Dios se cumple por encima de quien sea. Capítulo 26 que sigue es muy hermoso. Hay muchas cosas que ver, hermosísimas cosas que ver. Eso es lo que yo he concluido. De que Dios, El 26 concluye la defensa de Pablo. Sí. ¿Quién más? Vamos a la pregunta que ve de camino de la clase pasada, aunque no, el hermano no está en línea. Sí, el hermano Ezequiel, la semana pasada, preguntó, ¿de dónde salió la veneración a María? Y esa pregunta se quedó en el aire por un corte. No, se quedó en la computadora. Sí. Adelante. Los pueblos antiguos, todos, tenían veneraciones de dioses diferentes. Los más poderosos de los adoradores eran los griegos y los romanos. Y ambos tenían su diosa favorita. Y recordemos que, por ejemplo, en Éfeso, la diosa de Éfeso, que la defendían mucho los efesios, que tenía su templo, fue incluso declarada justamente como María, la madre del pueblo. La diosa de Éfeso estaba Diana y estaba la otra diosa que... Afrodita, ¿no? ¿Cuál? Afrodita. No. Decía en el capítulo 19, todo el mundo sabe que... Diana. ¿Cuál? Diana. No era Diana, no. Diana es la segunda. Pero tenía su templo ella ahí en Efesio. Y los efesios decían que ella era la diosa y la adoraban con su templo y todo. Entonces, cuando los cristianos se hicieron cargo del Imperio Romano, quisieron complacer esa idolatría dentro del cristianismo. Perdón, Cibeles. No, la diosa de los griegos. Artemisa. Artemisa era la diosa de los efesios. Y acuérdense que ahí en Éfeso se creció mucho el evangelio. Y cuando los cristianos pasaron al Imperio Romano, pasaron esa idolatría en otro simbolismo, como se llama un sincretismo, esa es la palabra, un sincretismo religioso. Le pasaron eso del evangelio cristiano a la idolatría romana y griega.
incluso las pinturas de María y con una aureola en la cabeza, esas son copias de la aureola de otros dioses que tenían los pueblos paganos. O sea que nosotros, como un pueblo cristiano, vamos a tener que limpiar tarde o temprano nuestra evangelización, porque definitivamente yo siempre he dicho a ustedes que a los cristianos, que al Roma pasara a ser cristiana, pasó Roma a ser cristiano, más los cristianos pasaron a ser romanos más que los romanos cristianos. O sea que fue una inversión que se dio. Los cristianos fueron más romanos. Ahí pudo ver el poder del imperio, el poder de las armas, el poder del dinero, el poder político, el poder social pudo más que el evangelio. Entonces, en vez de los evangélicos, los cristianos, llevarle el evangelio a los romanos le llevaron el imperio al evangelio. Y ahí tuvo la contaminación hasta el día de hoy. Tanto es la contaminación que no se trata de María nada más, ¿eh? No, no es de María nada más. Los evangélicos tenemos también nuestros dardos envenenados ante el Señor, con idolatría casi parecida, muy parecida. Fundamentalmente cuando se trata de pueblo y de otras cosas más que ya hablaremos, no es momento para eso ahora. Espero que esté aclarado eso. Sí, cuando aparezca Ezequiel vamos a ver. Aquí está el hermano Roberto con la manita levantada. Adelante, hermano. Bájasela. Buenas tardes. Bueno, hermano, Dios bendiga. Dios le bendiga grandemente. Amén, amén. Grandemente. Siga bendiciendo y guardando. Mire, yo estaba mirando y estaba leyendo algo de Jeremías. Y en aquellos antiguos tiempos estamos pareciendo casi como hoy en día, donde hay muchos que defendían a Dios, pero que lo defendían a su manera. Y también hoy en día, la gran mayoría de personas defienden a Dios, pero a su manera. Y por eso fue que Jesús tuvo que venir a interceder entre todos esos dioses paganos y para que salieran a elegir un solo, que era el Dios verdadero, y era a través de Jesucristo. Hoy en día, lamentablemente, hemos sacado a Jesús del centro de la iglesia y del centro de nuestra vida, y por eso es que la competencia nos va a destruir, o sea, incluyendo las religiones, que son una de las más que nos están destruyendo, por defender esa fe, pero la queremos defender a la manera nuestra. O sea, y queremos defender a Dios, pero a nuestra manera. Eso, como le mencioné a Jeremías, el caso de Jeremías, que lo querían matar porque él estaba defendiendo a Jesucristo. Uno de ellos, no sé cuál, le decía que no, que tú vienes a complicar la existencia y a luchar con nosotros y a defender a Dios. Tú no eres un hijo de Dios, etcétera, etcétera. Por ahí anda todo eso. Sí, es bueno aclararle algo, hermano, que a Dios no se le defiende, se le predica. Él se defiende solo. Nosotros que tenemos que ser el predicador del Señor, de su obra de salvación. Él se defiende solo. No necesita ayudante, ni guardaespaldas, ni seguridad. Eso es un error de los cristianos, ponerse a defender a Dios. A Dios no se le defiende, se le predica y se acabó. Y lo dice muy claro la palabra. Y si no te oyen, sacúdete el polvo de tu pie y sigue caminando. Porque cuando comenzamos a defender, entramos necesariamente en filosofías vanas, en discusiones estériles, en razonamientos ilógicos. Lo que hay que predicar es el evangelio y cerramos la puerta. El que quiere entrar, que entre. Se le predica y se le obedece. Exacto, exacto. Aleluya. Así mismo. ¿Quién más? Yo creo que realmente las veces que las personas quieren contender para buscar una justificación de cosas que creen que son contradicciones en la misma Biblia, solamente hay una sola manera, y es que el Señor se les revela a los que le buscan. Amén, así es. Entonces,
la Biblia puede ser el erudito más grande del mundo. Puede Así haber es. estudiado teología, puede haber estudiado teología y ser el doctor en teología más famoso y saberse de la A hasta la Z de la Biblia. Y si el Señor no está, si el Espíritu Santo no está sobre él, va a ser palabra vacía y vana. Así es. Hace filosofía, no predica. No, ni lo entiende tampoco, y mucho menos entiende lo que está diciendo. No, Él no, cree que no. está entendiendo porque ya tiene un doctorado, pero realmente el único doctorado lo da Jesús, lo da el Señor. De eso vamos a hablar en la próxima clase, porque es que tiene mucho que ver con eso, la próxima clase. Bien. Cuando el Señor se revela a uno, se le reveló, la cosa es diferente. Sí. Ya ahí no hay teoría que No, hablar, no ahí no vale nada. vale nada. Ahí no vale nada. Ese es el afán de Pablo, que no es que él dice, es que él es testigo. Él es testigo, él no dice nada, dice, yo soy testigo, punto. Y eso vale mucho. Y nosotros somos testigos de Cristo Jesús. Y tenemos que dar el testimonio de Cristo Jesús, no testigo de Jehová, de Cristo Jesús. No, y Ese en la es- palabra que dice, en su nombre echarán fuera demonios. es el testimonio, ese es parte del testimonio. Entonces, ahí es que está lo fuera caminar sobre las aguas. Wow. ¿Sí? Ahí está el testimonio, las obras que hacemos en el nombre del Señor. Bueno, Por eso el milagro es para eso, los milagros son para eso, como testimonio de un Dios viviente. Amén. Por eso no todo el mundo puede provocarlo a través de, o el Señor provocarlo a través de él, y no todo el mundo puede recibirlo, porque es un testimonio. Y hay gente que si el Señor le hace un milagro, lo echa a perder. Porque lo está haciendo, pero si el corazón está preparado para testificar de por vida de esa obra, ahí mismo se echó a perder. El que recibe un milagro del Señor tiene que tener un testimonio de por vida de quién es Cristo Jesús. Porque no es que él tiene que hacer un milagro todas las semanas, ni todos los meses, ni cada año. Es un solo de testimonio. A partir de ahí, somos nosotros los responsables de lo que sigue. Por eso es que se habla de testificar del Señor, que es lo que Pablo hace. Él testifica del Señor. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, a testificar del Señor. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver milagros allí en el lugar donde se rompen las leyes de la naturaleza para beneficio de la persona. Resulta que no. Que hay cosas muy pequeñas que no las valoramos, que tienen valores muy altos, muy grandes, pero muy grandes. De hecho, muchos de nosotros tuvimos días sin comida y hoy tenemos nevera llena. Y no es porque nos hemos esforzado, es porque nos han bendecido. Porque otros se han esforzado también y no lo han logrado. Entonces es un testimonio que tenemos que estar dando permanentemente. No de lo que el Señor nos da en términos materiales. El primer testimonio de un cristiano es la paz de Cristo Jesús en su corazón. Ese es el primer testimonio. Que es lo que produce la transformación. Y la transformación es nuestro testimonio base. Mira cómo es, y si tú miras cómo era, o mira cómo era y mira ahora cómo es. La transformación nuestra es nuestro primer testimonio de que estamos en Cristo Jesús. Porque dice la palabra, nueva criatura es. Nacer de nuevo. Ese es el primer testimonio. Ser diferente a lo que éramos. Amén. Espero que hayan entendido eso. Los milagros no tienen que estar todos los días en el almanaque del Señor y en la agenda nuestra. Lo que tiene que estar en la agenda nuestra todos los días es el testimonio de ser nueva criatura. Nacer de nuevo. Incluso es lo que el bautizo simboliza. Cuando ustedes se embullen en el agua, dicen, me entró un hombre de pecado y salió un hombre diferente. Eso es el simbolismo del bautizo, no es otro. Porque ese es el verdadero milagro humano, es la transformación que el Señor hace en nosotros. Porque al fin y al cabo, si nos enfermamos, tarde o temprano vamos a morir. El mundo material no es el mundo del Señor, es el mundo espiritual. Y aunque nos favorezca en el mundo material, no significa que debamos ser favorecidos de por vida. Y a veces pensamos que las bendiciones vienen por el mundo material. Graso error.
Hay personas que quizás hoy no han comido y tienen más gozo que todos nosotros juntos, porque los sostiene la paz del Señor. Y eso sí que vale. No es que no deban comer, es que son gozosos en el Señor. Y eso no es un masoquismo religioso. Eso es un sentimiento humano de transformación del comportamiento de uno, que se note, que se vea. Lo que ayer hacía, hoy no lo haré nunca más. Nueva criatura, nacer de nuevo. Nicodemo, nacer de nuevo. Amén. Si no hay más nada, vamos orando. Parece que no hay más nada. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de toda gloria. Bendito sea su nombre, Señor. Bendito es esta hora que dedicamos, Señor, para adorarlo, para predicarle, para conocerle, Señor. Sigue edificando en nosotros el hombre nuevo. Sigue edificando en nosotros el hombre testimonio de su gloria. Queremos ser testigo viviente de su obra de salvación. Necesitamos la transformación que el Espíritu Santo da a los corazones cuando llega. Ser el verdadero templo de su Santo Espíritu, Padre, queremos serlo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. En el divino nombre de Jesús, Señor, ayúdenos a matar al hombre viejo. Ayúdanos a dominar nuestra carne contaminada. Sea su espíritu el que domine nuestro comportamiento y su agenda, la agenda nuestra, Señor. Sea su voluntad con nosotros hoy y siempre. Que nuestros acusadores se avergüencen y teman, Señor. Que nuestros acusadores tengan sentido, arrepentimiento y dudas sobre lo que tienen contra nosotros. Padre, vivimos en un tribunal eterno, en un tribunal secular, un tribunal espiritual. Vivimos en un tribunal del mundo, Padre. Pero su palabra sí nos dice, abogado tenemos en Cristo Jesús. Él aboga por nosotros ante su trono. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por ser nuestro abogado. Gracias por sostenernos, Señor, en este mundo y librarnos de tantas tentaciones. Gracias, Señor. En esta hora le pedimos y le rogamos, nos permita la próxima vez reunirnos en su nombre, en adoración y sentido de aprendizaje. Sentido de aceptar la revelación de las cosas que vienen de su reino en su palabra, envuelta en la armonía de su Santo Espíritu. Se lo pedimos en el santo y divino nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les Amén. bendiga a todas y todos. Amén. Y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre tu trono sublime, los serafines alabando están, y los 24 ancianos Dice, a su majestad. y tu gloria está aquí. Gloria está aquí.